Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es Manuel Alejandro Pérez González y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El día de hoy, en la materia de Fundamentos de Física, voy a exponerles acerca de la teoría de la física. Eh, Antes de comenzar con la exposición, me gustaría hacerles una breve introducción de lo que se va a tratar en esta exposición, y es básicamente entender todas las teorías que han surgido a lo largo de la historia para lograr entender y comprender lo que es el estudio de la física. Básicamente, dentro de estos estudios, de estas teorías, hay personajes muy importantes que vamos a hablar más adelante. Estas teorías de la física básicamente son lo que se le llama la teoría clásica, la teoría relativista o de la relatividad, la teoría cuántica y la teoría de unificación. Y bien, vamos a comenzar con lo que es la teoría clásica, que prácticamente fue una de las teorías muy importantes dentro de la física, ya que ha sido como que los estudios previos para que haya básicamente lo que hoy conocemos como el estudio de la mecánica, la termodinámica, ondas, la óptica y electromagnetismo. Prácticamente esta teoría, por decirlo así, fue una de las teorías muy cerradas. Prácticamente fue muy, por decirlo así, fue una de las teorías muy cuadradas, por así decirlo, porque lo que se decía era lo que se estipulaba, ¿no? Y esto es, como bien mencionaba, fue el que ayudó al estudio de la mecánica, de la termodinámica, entre otros estudios de la rama de la teoría clásica. Eh, Prácticamente ese fue el principio de una de las teorías, porque en la siguiente teoría que les voy a hablar es la teoría relativista o de la relatividad. Eh, Como bien había mencionado, para el estudio de la física clásica, que es como se menciona la teoría clásica, eh, debemos de comprender también en esta parte de la teoría de la relatividad o relativista el concepto de espacio y tiempo, que es donde se centra esta teoría. Esa teoría fue muy importante, ya que fue desarrollada por Albert Einstein, que es uno de los físicos muy importantes que ha tenido este, de fundamentar esta teoría, que prácticamente pretendía explicar con estos de las teorías las anomalías que habían con respecto al movimiento relativo, pero conforme al paso del tiempo se ha venido conformando como que esta teoría muy plasmática, por así decirlo. Eh, Esta teoría fue muy importante para, como bien habíamos mencionado, que esas teorías son muy importantes para el estudio de la física, como ha sido también esencial en la materia y en la energía. Eh, en esta parte de la teoría de la relatividad se dividió en dos partes, que es la teoría de la relatividad espacial, que por sí mismo Albert Einstein escribió en 1905, que nos habla acerca de los avances científicos en ese entonces, que prácticamente alteró todo lo que nosotros percibimos acerca del espacio, la energía, el tiempo, y tuvo muchas repercusiones en esto, porque prácticamente él fundamentó en esta teoría, en la relatividad espacial, acerca de la importancia de lo que es espacio, tiempo y con respecto a la energía. Prácticamente dice esta teoría que es importante tener acerca de que ciertos objetos
algunas veces mantienen un movimiento constante a cualquier observador, pero es independiente a la velocidad que es a la que viaja, ¿no? Y bien, pero ustedes se preguntarán cuál es la otra teoría, ¿no? La otra teoría de la relatividad es la general, que igual Einstein propuso 10 años después, que es la teoría general de la relatividad o teoría de la relatividad general. Prácticamente parte de la teoría anterior, pero nos habla más que nada acerca del movimiento que se produce con velocidades variables con respecto a que tenga un objeto. Esto quiere decir que nos explica cómo percibimos la fuerza de gravedad de cierto objeto con respecto a su fuerza que surge de la curvatura que hay en el espacio y tiempo. Esos, estas dos teorías prácticamente, una es para el espacio, cómo se comporta el espacio, y el otro es cómo se comporta en el medio, por así decirlo, ¿no? Eh, la otra teoría que vamos a hablar es acerca de la teoría cuántica. Esta teoría fue muy, por decirlo así, fue una de las teorías muy estudiadas, por así decirlo, a mediados del, bueno, a principios del siglo XIX, que prácticamente es el conjunto de ciertas ideas que han tenido algunos físicos que han sido introducidas para poder explicar a detalle acerca de los procesos de la comprensión que se hallaba en el conflicto con las concepciones de ciertos estudios físicos, ¿no? Prácticamente la teoría cuántica surgieron como una alternativa para poder explicar acerca del comportamiento eh, de ciertos sistemas en los que un aparato conceptual se mostraba insuficiente, por así decirlo. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que prácticamente es una serie de observaciones empíricas cuya explicación no era prácticamente abordable, ya que era a través de métodos inexistentes, a lo que propició ciertas nuevas ideas para esta teoría. Eh, Esta teoría prácticamente se le atribuye a Max Planck, que en aquel entonces no era como que un físico reconocido, así como Albert Einstein. Prácticamente él podría ser como que el padre de la teoría cuántica y una de las tantas que se le atribuye a lo que conocemos como la energía nuclear o los términos nucleares prácticamente, ¿no? Y la siguiente teoría que les quiero comentar, me gustaría platicar, es acerca de la teoría de la unificación. Y prácticamente esta teoría es como que el parteaguas, ¿no? De todo lo que existe acerca de las teorías mencionadas anteriormente. Prácticamente esta teoría de unificación tiene que ver acerca, como su nombre lo dice, como que una teoría del todo. Esta teoría prácticamente nos da a entender más a detalle acerca de cómo son el estudio de ciertos comportamientos físicos con respecto a la naturaleza. Eh, si bien es sabido, sabemos que estas teorías mencionadas tienen como que cierta relación una con otras con respecto a esta teoría. Si nos fijamos en este diagrama que tenemos acá, prácticamente la mecánica clásica tiene que ver con la relatividad espacial con la relatividad general, pero la gravitación universal también tiene que ver con la relatividad general y pues prácticamente nos quiere dar a entender que todos comparten lo mismo, o sea, todos
todos se necesitan de todas. Eh, Como es bien sabido, esta teoría de unificación se le conoce también como una teoría de todo, que pretende dar la explicación conveniente acerca del origen del universo. Se debe de relacionar tanto las dos relatividades, como se menciona acá, la relatividad general y la espacial, y acerca de la teoría cuántica. Mm, Básicamente, conforme el paso de los años, actualmente es una de las teorías que ciertamente se le atribuyen, bueno, más estudiadas, por así decirlo. Eh, pero gracias a esta teoría de la unificación, se da a entender más a fondo cómo es el estudio de ciertas teorías y prácticamente es, como mencionaba anteriormente, es el parteaguas acerca del estudio del comportamiento de la naturaleza. Y bien, en conclusión de esta breve exposición, estas teorías han sido muy fundamentales conforme el paso de los años con respecto a la historia de la física. Como mencioné al principio, ciertos personajes históricos y muy importantes acerca de la física lograron acerca del estudio de estas teorías, porque gracias a esos personajes no podríamos comprender a ciencia cierta lo que es la física en general, porque la física es, vaya, es el estudio del comportamiento de ciertas cosas y, y sin ella prácticamente no comprenderíamos a ciencia cierta el estudio de la naturaleza, ¿no? Eh, Prácticamente, como si me preguntaran cómo pondría el estudio de estas teorías, lo pondría de una forma, en forma de pirámide, porque una tiene que ver con la otra, entonces una teoría es un escalón encima de la otra, entonces para poder lograr lo que conocemos hoy en día, los cimientos serían la teoría clásica, de ahí surgirían los dos escalones con respecto a la relatividad, que es la espacial y la general, y de ahí vendría lo que es la teoría cuántica. Eh, ¿Y dónde pondríamos la teoría de unificación? Pues sería en sí el contorno de esa pirámide, porque como es explicado aquí con esta breve imagen, nos da a entender que todos se atribuyen algo, ¿no? Entonces, eh, para terminar, esta sería mi conclusión, de que todas las teorías son muy importantes, son muy fundamentales y pues como había mencionado, sin la atribución de estos personajes con respecto a las teorías no se hubiera logrado lo que conocemos la física, ¿no? Y bien, más que nada me gustaría mostrarles acerca de las referencias tomadas y, y esa sería mi exposición. Mi nombre es Manuel Alejandro Pérez González y espero que les haya gustado mi exposición acerca de las teorías de la física. Muchas gracias.